impresionante de desarrollo de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es el grito o la voz de moda ahora. Eh, Puede ser concebido no solamente como una idea, una técnica, un campo de estudio, sino que puede ser entendida como una vasta infraestructura material que funciona prácticamente a escala global. Una creciente industria de las nuevas tecnologías que vive el mundo y que en esta mañana es el tema de nuestra entrevista, de nuestro diálogo con este distinguido invitado permanente en Alfa, el doctor Jaime Chuchuca Serrano, a quien agradecemos por su presencia y su participación en este día para tratar un tema tan impactante, ¿no? Tan atractivo, tan interesante. Todo el mundo pegados adictivamente a los celulares, a los dispositivos, a las computadoras, en fin, un mundo nuevo, mi estimado Jaime. Muy buenos días. Bienvenido a la programación. Muy buenos días, Bolívar. Muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante para tratar. Perfecto. Veamos, al parecer estamos viviendo un cambio, una transformación, eh, se dice revolucionaria en el mundo entero, ¿no? No hay lugar en el mundo, no hay espacio en el mundo. Por supuesto que hay lo que se denominan estas brechas, mucha gente que queda sin conocer esta temática, una especie de analfabetismo digital, ¿no? Pero en el mundo entero, un proceso de transformación impresionante, Jaime. Para empezar, sobre la revolución informática, ya no sabemos en realidad en qué número estamos. Algunos dicen la cuarta revolución informática, otras señalan como la primera revolución de la inteligencia artificial. Bueno, independientemente de la numeración que podamos dar a estos desarrollos, creo que es necesario tomar en cuenta que el desarrollo de la inteligencia artificial, si bien tiene un auge a partir de la pandemia, viene desarrollándose durante varias décadas. Por ejemplo, algunos de los primeros lenguajes matemáticos que intentaban reflejar la inteligencia artificial de modo secuencial ya estaban en la década de los 40 del siglo pasado, solamente por poner un ejemplo. Entonces, ha sido una ambición, parece permanente, el tratar de reproducir las operaciones que realiza el cerebro humano. Y las ciencias alrededor del cerebro humano, entre ellas una de sus variantes, que es la tecnológica, trata de representar la inteligencia artificial. Y así que podríamos decir con los especialistas de este campo que en realidad la inteligencia artificial es eh, un campo interdisciplinario que reúne filosofía, economía, sociología, el derecho, las ciencias humanas en su generalidad y las ciencias sociales también, las ciencias físicas y la tecnología. Entonces, hay que tener una visión de conjunto para analizar estos aspectos. Ahora, ¿qué mismo es la inteligencia artificial? Es la pregunta. Y aquí hay una gran diferencia respecto a los autores, porque por una parte algunos dirán, bueno, este aparato o esta secuencia de comandos es realmente inteligente, estos algoritmos son inteligentes, o simplemente estamos atribuyendo un concepto que antes lo usábamos para el ser humano, ahora a un producto artificial. Entonces, por allí se dividirán bastante las opiniones. Si le preguntamos, por ejemplo, al chat GPT, abrimos un chat GPT ahora y decimos cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, el mismo chat GPT señalará que hay tres diferencias claves entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La inteligencia humana dice cualquiera, chat GPT, Pi, AI, que también es otra versión, hay múltiples dependiendo de las empresas, nos señalan que, por ejemplo, la emotividad o la comprensión, la subjetividad, son la creatividad o la invención, son características propias de la inteligencia humana y que hasta ahora solamente son atribuibles de manera simulada a la inteligencia artificial.
Entonces, este es un debate permanente y podemos retroceder a toda la filosofía clásica o incluso antes. Aristóteles, Platón trataban de distinguir la inteligencia humana por el aspecto racional, por la lógica, por la comprensión. Lo mismo hizo Descartes. No, otros ya por la voluntad, la emoción, por ejemplo, Schopenhauer, Nietzsche, o Freud, por la conciencia, Kant, Hegel, etcétera, que son algunas de las formaciones sobre la inteligencia propiamente humana. Ahora hemos llegado a un proceso muy interesante en esta época, a partir del año 2020 en adelante, que es la puesta en práctica. No es que no había estos lenguajes, pero es la puesta en práctica de la conexión lenguaje textual humano con el lenguaje de las máquinas. Y esto ha permitido el desarrollo de lo que ahora se conocen como redes neuronales. Y aquí están conceptos muy utilizados estos días, ¿no? Como el machine learning o el aprendizaje automático de una máquina sería, o el deep learning, que es el aprendizaje profundo, que utiliza propiamente una imitación de redes neuronales a través de símbolos matemáticos. Entonces, esta comprensión ha tratado de diferenciar a lo que antes sucedía. Entonces, ahora se habla de un aprendizaje automático. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿La inteligencia artificial tiene autonomía? Entonces, para los que responden que la inteligencia artificial tiene autonomía, el concepto de inteligencia artificial, podríamos decir, cierra el círculo, porque ya no necesita de un operador externo, ya que, el trabajo o la labor que realiza el ser humano ha permitido que el modelo pueda aprender por sí mismo. Y aquí pues vendrá el problema en el que estamos en estos días, ¿no? ¿Hasta dónde se puede desarrollar la inteligencia artificial? Jaime, permítame tratar el tema desde el punto de vista de estas grandes compañías tecnológicas internacionales que se han convertido en un verdadero monstruo, ¿no? Estamos hablando de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, etcétera, ¿no? Una serie de empresas internacionales gigantescas que cubren todo el mundo con un negocio igualmente inusitado, ¿no? Incluso desconocido. Narraban el otro día, estuve viendo un video que determinado grupo de senadores en los Estados Unidos le convocan a Mark Zuckerberg y le preguntan, oiga, ¿de qué vive Facebook? Y él dice, oiga, si ustedes dan gratuitamente los servicios, y le dice, oiga, esta es una empresa publicitaria, básicamente. Ahora, uno de los problemas con lo final que usted dice respecto a todas estas grandes empresas es que los datos que proporcionamos los seres humanos que utilizamos este tipo de medios, en realidad somos el precio. Los datos que proporcionamos o nosotros mismos somos el precio. Por eso es que estos productos son aparentemente gratuitos. Le proporcionamos permanentemente información a Google, a Facebook, a TikTok, a WhatsApp, a través de la forma como nosotros escribimos, nos relacionamos, interactuamos, buscamos, compramos o consumimos. Entonces, ese en realidad es el precio. Ahora, mucho más cuando están entrelazados cada una de estas plataformas. No tiene distinta visión, ¿no? Uno escribe en WhatsApp, está conectado con Facebook y con Google. Y estos buscadores a su vez nos mostrarán publicidad de lo que estamos tratando, conversando, etcétera. Y esto es lo que realiza en realidad el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo no es más que una secuencia de pasos que puede ser sencilla como puede ser compleja. Entonces, por ejemplo, en el caso del TikTok, o del YouTube, mientras más uno busca un tema, más se le aparecerá ese tema. Y por eso genera adicción sobre determinadas ramas de búsqueda. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es automatizar esta búsqueda, automatizar el lenguaje, el texto y los contextos. Entonces, esta situación que se presenta a través de una empresa, y aquí viene la pregunta que usted hacía, que es propiamente un análisis ya de la sociología y de la ciencia política, que es el control de la inteligencia artificial.
Y voy a tratar de resumir en una frase eh, que he reflexionado yo en otros ambientes, y es que la inteligencia artificial no es más que una creación a imagen y semejanza del ser humano, para poner un tanto una frase conocida, ¿no? La inteligencia artificial adolece y tiene los mismos defectos que tiene el ser humano actual. Es clasista, jerárquico, discriminador, genera desigualdades sociales, entre otras cosas. Tiene muchas brechas, sesgos algorítmicos, sesgos complejos. Entonces, todas estas particularidades que tiene el ser humano actual comprenden al dueño de la empresa de la inteligencia artificial. Puede ser ya ChatGPT, Copilot de Microsoft, entre otras. Entonces, por eso el debate también es la ética o el derecho dentro de la inteligencia artificial. La ética ha estado siempre vinculada a la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde puede quebrar o generar una ruptura la inteligencia artificial? El problema del derecho en la inteligencia artificial es, como dice ese invitado, que llega atrasado cuando ya se acaba la fiesta y encima se va tarde, dice Storini. Entonces el derecho está llegando ya cuando las cosas han pasado. Por ejemplo, la Unión Europea envió una convención sobre la inteligencia artificial en 2021. Estamos en 2024 y aún no se aprueba el reglamento sobre la inteligencia artificial. En Ecuador utilizamos, al igual que los otros países, de inteligencia artificial, y no hay ningún proyecto de ley al respecto. Entonces, no hay cómo señalar los límites o el control que deben tener esas empresas. Entonces, hay una jerarquía. Si se quiere, hay una imitación del control de la inteligencia artificial a través del control jerárquico y casi hasta aristocrático que tienen estas empresas, porque son grupos o cúpulas, en algunos lugares hasta individuos como Zuckerberg, por ejemplo, Jeff Bezos, Elon Musk u otros, que tratan de o controlan directamente el emporio económico y político, y le dicen a la inteligencia artificial a través de los grupos que manejan qué pensar, qué predecir, qué modelo tener, qué estadística representar. Y aquí hay una gran brecha. Hay una brecha incluso entre las mismas ciencias, porque quienes generan el lenguaje de la inteligencia artificial son ingenieros, técnicos, tecnólogos dentro de esas áreas, fundamentalmente. Pero los científicos sociales que tienen sus propios contenidos no están participando directamente en la elaboración de estos conceptos. Y por eso es que cuando uno empieza a generar búsquedas, es frecuente que ChatGPT no trate elementos actuales o contemporáneos, por ejemplo, en Latinoamérica. Casi no conoce autores latinoamericanos, o los conoce de manera muy resumida y muy escasa. Entonces, en la inteligencia artificial actual todavía tiene ese trayecto Europa, países anglosajones, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Europa, todavía está ese trayecto, pero nos va anulando ciertas referencias de contenido en Latinoamérica, Asia y Jaime, otros lugares. Entonces es Jaime, una brecha muy grande. el rasgo que usted acaba de anotar muestra una de las características de estos grandes emporios, ¿no? De este sistema de poder. Algún autor, algún compañero en algunas de nuestras entrevistas, por ejemplo, se refiere a ellas como la élite económica internacional, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Esta élite internacional económica, está construyendo o se ha producido con estas tecnologías, una especie de nuevo coloniaje, ¿no? En donde acá compramos, consumimos y por poco vendemos todo para tener nuestro celular, ¿no es cierto? Y poder comunicarnos por las ventajas que ciertamente tienen. Voy a analizar un poquito después lo de las ventajas, Jaime, pero miremos un poco este carácter de neocoloniaje, de un nuevo coloniaje que vivimos los países, por ejemplo, en América Latina. El control que tienen las empresas sobre la inteligencia artificial se asemeja mucho al control de las empresas capitalistas, ¿no? De una persona que es el dueño, o un grupo económico que es el dueño de la empresa y también es el dueño de la producción del contenido y de la transmisión de ese contenido. Y dice a quienes pueden acceder, quienes no, y genera estos límites, porque además la inteligencia artificial,
a la que tenemos acceso la mayoría de ciudadanos es la gratuita, con la cual se va nutriendo la misma inteligencia artificial. Allí nosotros somos el precio nuevamente. Mientras que los productos pagados van igualmente para la empresa. Por ejemplo, el más conocido, el ChatGPT, que tenemos el 3.5, lo abordamos nosotros de modo gratuito, pero el 4.0 ya es pago, entonces la empresa tiene que pagar. Entonces aquí se genera la misma escalera económica productiva del capitalismo. Entonces hay una dominación directa a manera económica. Algunos hablan ahora, por ejemplo, del feudalismo digital, ¿no? Porque dicen que hay una aristocracia nada más alrededor de estas empresas, como Google, por ejemplo, y hay una generación de una cúpula específica, muy específica, que está manejando la creación y producción de los datos. Pero aquí hay un problema muy grande que es la discriminación, ¿no? Y se puede ver que la creación, por ejemplo, de inteligencia artificial varía dependiendo del lugar geográfico, el país, la cultura y la economía que se tiene en cada lugar. Entonces variará, por ejemplo, una inteligencia artificial creada en Estados Unidos frente a una en China. Entonces habrán sesgos y discriminaciones muy grandes, una respecto de la otra. En el caso de Latinoamérica o del mundo de Occidente, por ejemplo, nosotros hemos discriminado a través de los países, de los estados y los grupos económicos a la inteligencia artificial de China. No es que allá no exista, pero nosotros estamos consumiendo principalmente la inteligencia artificial de Occidente. ¿Qué es lo que ha sucedido? China nos lleva algunos lustros en realidad en tecnología. Por ejemplo, ellos ya desde el 2017 mm, hicieron el primer tribunal digital. Tienen inteligencia artificial resolviendo casos, jueces en la Fiscalía, por ejemplo, Popular de Shanghái, ya desde el año 2019 con sus prototipos y desde el año 2022 propiamente ya absuelve causas. Dicen que en China el 95% de la población, si necesita resolver un caso judicial, ya utiliza algún elemento digital. Nosotros estamos muy lejos de decir eso. Acá tenemos apenas todavía un 30% de conexión de Internet en el Ecuador. Sin embargo, nosotros no estamos consumiendo esos productos directamente. De China lo que sí consumimos es el producto tecnológico. Entonces hay una diferencia, una brecha muy grande. No se diga ya en los algoritmos. Por ejemplo, una inteligencia artificial realizada en Europa o en Estados Unidos discrimina claramente a las personas por el color de su piel, por la proveniencia educativa, y puede generar modelos o predicciones delincuenciales. Estoy hablando un poco desde el campo del derecho. Y esto genera claramente problemas y desigualdades sociales. Y este es un tema que está ligado al control económico y político de la empresa y de la inteligencia artificial. Entonces, lo que tiene que regular o lo que debería regular el Estado, el gobierno y el derecho propiamente son estas particularidades que corresponden a las desigualdades sociales ya existentes. Para que se comprenda mejor, la tecnología actual, por más avanzada que tengamos en estos momentos, tiene limitaciones de los seres humanos que provienen, por poner algún nexo histórico, desde el siglo XIX. Grandes discriminaciones sociales, desigualdades esquemáticas regionales, atrasos, dependencias regionales como de Latinoamérica ante las potencias del mundo. Me llama la atención, Jaime, el hecho de que nos tengan vigilados, ¿no? Este estado de vigilancia, es decir, que donde estemos ya conectados con un celular, estamos algo así como que somos un puntito, seguramente en un universo, en una constelación le llaman, pero cierto, pero estamos ubicados a donde nos movemos, qué consumimos, qué compramos, etcétera, y por lo tanto se actúa en función de esa localización. Es un hecho que la seguridad, la vigilancia, el control informático de los datos, además, ahora a través de imágenes, de video, de sonido, incide sobre la población. Y esto es un gran problema. Uno de los riesgos, también desventajas de la inteligencia artificial, es la posible manipulación del comportamiento
de la conducta de los seres humanos. Incluso puede incidir en elecciones para llegar al tema político. Parece que ya ha Entonces, estos incidido, son, por ¿no? ejemplo, Parece que sí, ya ha incidido, digo, en el caso del Brexit o en el caso de las elecciones en los propios Estados Unidos. sí, en realidad hay varias lecturas que tienen este sentido, porque la inteligencia artificial, a través del manejo de las actitudes, opiniones, comportamientos, porque tiene millones de datos, no es un simple Excel que realiza, ¿no? Sino son gran cantidad de datos en Big Data y en análisis instantáneo, puede predecir al siguiente día quién será el ganador. Por ejemplo, puede haber modelos de eso. Y puede incidir tratando de cambiar el resultado. Entonces, ¿cómo se está regulando este tipo de inteligencia artificial a través del gobierno de los estados? ¿Quiénes son los que están usando? Entonces, el control puede ir en diferentes lugares. Control de seguridad, de vigilancia, de datos, eh, incluso se rompe la intimidad del ser humano, se puede incidir y manipular la conducta y llegar al control político y de poder. Y estas son algunas de las preocupaciones que ha tenido también Occidente, ¿no? Algunas de las leyes que se están queriendo realizar en algunos estados de la USA y también en la Unión Europea. Pero aquí la preocupación es cómo podemos nosotros sobrepasar este tipo de manipulación y control, porque estamos vigilados, es un hecho. Si alguien tiene el celular cerca de una conversación y tiene abierto alguna aplicación como TikTok o Facebook, se dará cuenta que al momento ya le aparece publicidad o datos sobre la temática de la que estaba hablando. Entonces, esa es una situación que no está regulada y que nos va induciendo a pensar, a generar criterios alrededor de esta situación. Entonces, la interacción con la inteligencia artificial está cambiando nuestras propias relaciones sociales, las relaciones humanas. Entonces, ¿quiénes son los que mantienen los hilos? O se puede hablar también de una brecha anárquica porque no todos controlan los hilos de la inteligencia artificial. Puede haber ríos o hilos en los cuales ni siquiera tengamos control los seres humanos. Y por eso es también que se han valorado uno de los primeros reglamentos famosos sobre la robótica, incluía las leyes de Asimov, ¿no? Y son cuatro leyes. Empieza por la ley cero, ley cero, uno, dos y tres. Todas se desprenden de la primera. La ley cero dice que los robots o elementos tecnológicos similares, ¿no? Entre paréntesis, no podrán hacer daño a la humanidad. Y si hacen daño a la humanidad, estos elementos tecnológicos tienen la necesidad de tratar de solucionar los problemas. Entonces, Jaime, sí, ciertamente que hay una serie de temores, de dificultades, de miedos, ¿no? De lo que pueda pasar ahí, porque todavía es insospechado el poder que tiene la tecnología, a tal punto que si aparece por ahí un robot o una legión de robots o gente que quiera utilizar los robots, vamos a tener problemas mayores. Jaime, sin embargo, yo no quiero dejar de pasar la idea, apenas tenemos un poquito de tiempo, los beneficios, ¿no? No podemos mirarnos, porque todo el mundo, oiga, quírase o no, estamos criticando o estamos cuestionando, ¿no? Y bienvenida ese pensamiento crítico respecto de estas nuevas tecnologías. Pero los beneficios que nos trae son una maravilla, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener la información, pero al instante podemos contactarnos, ¿no? El otro gran beneficio, podemos conectarnos al otro lado del mundo sin costo casi, ¿no? En fin, una serie de... Y ahora con el chat GPT, oiga, la posibilidad de tener conocimiento en nuestras manos. ahora, sí tenemos que distinguir un tanto entre robots e inteligencia artificial, como lo han hecho también los técnicos, ¿no? Robots sería un elemento propiamente físico y la inteligencia artificial sería más de contenido. No tiene propiamente una estructura física, podría estar en cualquier lugar la inteligencia artificial en la realidad, en cualquier elemento tecnológico. Ahora, toda la situación de la inteligencia artificial tiene ventajas y desventajas. Obviamente, el análisis y la capacidad de análisis de datos increíble de millones de datos que tiene la inteligencia artificial supera cualquier patrón que podamos manejar nosotros los seres humanos. Eso es algo increíble.
pero del otro lado, ¿quiénes tienen acceso al control de los datos? Entonces, podemos ir viendo, identificando situaciones de ventajas y desventajas. Ahora, una labor propia del ser humano, que es el pensar, el generar creatividad e innovación, para poner la manera de pregunta, puede ser realizado ahora por la inteligencia artificial. Y si la realiza, entonces aquí genera, claro que una ventaja, pero podría generar también una nulidad en el caso del ser humano. En el tema del trabajo, y por eso surgió el auge de la inteligencia artificial, es que los ingenieros informáticos y de tecnologías estaban cobrando muchísimo más dinero en el año 2020 que las empresas buscaron entonces un elemento tecnológico para reemplazar a este cobro excesivo. Apareció el modelo de inteligencia artificial que ya estaba trabajándose durante años para eliminar, digamos, este problema. Esto suponía tener menor cantidad de tiempo de trabajo. Esto es una ventaja. Es decir, que los seres humanos podríamos eliminar algunos desperdicios de tiempo en cuanto al trabajo, porque la inteligencia artificial podría multiplicar de 6 a 1, de 10 a 1, el trabajo que realiza cualquier persona sobre un área, sobre todo un área que tenga que ver con patrones y modelos que sean reproducibles. Esto es una gran ventaja, pero esto también conlleva un gran riesgo y un problema que es la pérdida de empleo de modo económico en una sociedad. Entonces, dependiendo los trabajos hacia los cuales se puede llegar, pero en esta situación también se podrían crear otro tipo de trabajos. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, el control de la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los que controlan? Y este es un principio básico en la robótica, en la inteligencia artificial y en todo elemento tecnológico, es que el ser humano debe seguir controlando la inteligencia artificial, porque la responsabilidad de lo que suceda en la inteligencia artificial sigue siendo humana. No nos podemos deslindar y las empresas que manejan la inteligencia artificial no se pueden deslindar de las ventajas, pero tampoco de las desventajas o irresponsabilidades que pueda construir uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial puede crear cosas. No hablo de la creatividad o el insight que dice, me estoy acordando de Mustafa Suleiman, que es uno de los creadores o el dueño de Pi, se llama, ¿no? PI, que es un sirio, y atención con esto, de cultura musulmana, es uno de los proyectos más ambiciosos de inteligencia artificial, nacionalizado en Inglaterra. Y él en un libro que se llama La Nueva Ola, Coming Wave, señala que uno de los principales retos de la inteligencia artificial es vigilar éticamente su propio procedimiento. Entonces, aquí hablamos ya de creadores también de inteligencia artificial que tienen como un punto de partida la ética, la responsabilidad. Y él dice, no podemos saber más de la ética sobre la inteligencia artificial, sino preguntándole a las mismas plataformas de inteligencia artificial, a ver en qué momento violan su ética. Y, por ejemplo, Pi, que es la plataforma de él, que trata de ser una plataforma más amigable que ChatGPT, no es tanto de contenido, pero responde preguntas. En realidad uno le pregunta y no quiebra reglas. Entonces, por ejemplo, eso también sería ya una ventaja de este tipo de inteligencia artificial. Entre otras cosas que pueden ser ventajas también económicas para análisis de datos. Por ejemplo, una de las cosas que están sucediendo en estos días, que es el cambio climático agresivo que estamos teniendo en todo el planeta, la inteligencia artificial puede ahorrarnos muchísimos materiales en cuanto al uso y reciclaje e información de datos. Lo estamos sintiendo, creo que en carne propia por acá, en Cuenca, inusitadamente en la noche, 20, 22, 24 grados, que antes no teníamos en realidad, y que es un cambio muy drástico. ¿Qué podría hacer ahí la inteligencia artificial, Jaime? ¿Qué podría hacer? Sí, decíamos en el control de datos, porque la producción de datos también exigía productos tecnológicos a gran escala. Ahora, estos productos, como son matemáticos y generan modelos, pueden utilizar la misma tecnología. E incluso se puede reutilizar los elementos tecnológicos y la inteligencia artificial también puede colaborar en este sentido.
hay leyes ya, por ejemplo, también de la Unión Europea, que son, me parece que los que más han elaborado al respecto, ya sobre el uso y reuso de la tecnología y el abrir fábricas para que compongan los elementos tecnológicos. Esto significa menor cantidad de extracción minera, por ejemplo. Entonces, entre otros elementos, ¿qué nos podría colaborar también la inteligencia artificial en la elaboración de contenido y de datos al respecto? Me parece interesante, Jaime. Yo veo que incluso hay una tendencia en general de utilizar las tecnologías para todo, ¿no? Querer resolver todo con tecnologías. Estamos frente a un dilema que se suele denominar esto de de la razón algorítmica o de la razón tecnológica, ¿no? Jaime, solamente para aplicar en la parte final ya de nuestra entrevista un poquito a nuestro país, la cantidad de chats en el ámbito político, los chats de Norero con Mayra Salazar, etcétera, yo digo que hay inteligencia artificial ahí para descubrir, para recopilar tal cantidad de datos, ¿no? De los chats, de los audios, videos, etcétera. Imposible que un cerebro, una mente humana, digo yo, individualmente y aún en grupo, podamos lograr copar tal cantidad de datos. Es un muy buen ejemplo este. El mismo sesgo algorítmico que puede tener una inteligencia artificial, la puede también tener el ser humano. Y aquí puede generar un objetivo político diferente. Entonces, por ejemplo, de miles de chats se analizan solamente algunos partidos políticos o algunos personajes, pero no se analizan otros. Y de ese momento no se comprometen todos en una resolución, una investigación de fiscalía y en una resolución judicial. Pongo un ejemplo muy actual de los chats. Se analizan los chats respecto a la vinculación que tiene Mayra Salazar, Leandro Norero y algunos personajes vinculados con el correísmo, por ejemplo, Ronnie Aliaga. Pero asimismo hay muchos personajes vinculados con medios de comunicación, Teleamazonas, Ecuavisa, TC, el gobierno anterior de Lazo, de Moreno y de Novoa. Y todos ellos no salen en la película. Entonces, aquí hay un claro sesgo, ¿no? Un sesgo que produce la fiscalía y la inteligencia artificial podría producir ese sesgo si es que el comando o el objetivo de la inteligencia artificial es solo investigar a determinados personajes y organizaciones políticas y no a otras. Entonces, esta es una particularidad muy grande. Y el FBI contribuyó al análisis de los chats de Salazar y Norero porque ellos manejaban otra plataforma, no solamente en WhatsApp, ¿no? Sino manejaban la otra plataforma, ahora no recuerdo el nombre, que investigó el FBI. Y hay una correspondencia tecnológica a través de esto. Entonces, y aquí hay una base de datos también que se puede manejar solo por autorización judicial. No es que tenemos acceso todos los ciudadanos al respaldo de estos datos. Solo puede ser pedido a través del proceso judicial. Entonces, la inteligencia artificial puede ser utilizada en varios sentidos, políticos, judiciales, pero también educativos. Mustafa Suleiman dice, es como si tuviéramos un maestro, un educador 24 horas, 7 días a la semana, personalizado. Y esa es la idea que él tiene de la inteligencia artificial. Podríamos aprender cualquier cosa, no solamente digo en términos judiciales, sino en términos educativos. Podríamos aprender cualquier cosa a través de la inteligencia artificial. Entonces, en investigación social, jurídica, metodológica o de control político puede ser muy útil, pero los intereses y los objetivos políticos están presentes, que pueden generar riesgos también. Perfectamente, tenemos que cerrar esta programación, tenemos que terminarla con una última conclusión. Jaime, yo quisiera tomar estas palabras de Mustafa Suleiman que usted citara en la obra que se llama ¿cómo? ¿Nueva ola? La ola que viene sería la traducción. La ola que viene, ya, la ola que sí, viene, es que dice coming que, wave. perfecto, que es algo así como tenemos que vigilar éticamente nuestros propios procedimientos
digitales, llamémosle así, ¿no? No solamente está diciendo para las grandes empresas que deberían tener una perspectiva ética en el mundo, ¿no? Sino que también para nosotros, digo, para cerrar un poco nuestra entrevista, en nuestro medio, en nuestra actividad diaria común y corriente, ¿qué hacemos frente a tanto dato, a tanta plataforma, a tanto instrumento digital? Una entrevista que vi de Suleiman dice que pensar de modo distópico lo que podría suceder con la inteligencia artificial nos permite tener un punto de vista ético al mismo tiempo. Entonces, para la inteligencia artificial, si jugara bien su papel, es para eliminar las miserias que tiene la sociedad, la pobreza, la desnutrición, etcétera. Si no colabora en ese sentido, de modo ético, no estaría trabajando para nada la inteligencia artificial. Sería un producto tecnológico más. Entonces, el objetivo que deberíamos tener, no solamente con la inteligencia artificial, que es una pequeña parte de la tecnología, es que toda tecnología sirve en realidad para solucionar los problemas que se van presentando en el desarrollo humano, en el desarrollo de las sociedades. Ahora ahí viene también el problema de desarrollo del capitalismo. Puede haber un desarrollo sin capitalismo, es otra de las preguntas. De modo político y económico, la inteligencia artificial tiene cargados los datos del dueño de la empresa. Entonces ahí pueden venir conflictos, también interpretaciones históricas, etcétera. Entonces, los seres humanos que trabajamos en inteligencia artificial tenemos la responsabilidad de nutrir los datos a la inteligencia artificial, porque ellos trabajan con nuestros datos. Aprende y reaprende las conversaciones que tenemos con inteligencia artificial. Si continuamos con actitudes de discriminación, por ejemplo, la inteligencia artificial se nutrirá de esos datos. En el caso jurídico, si todas las sentencias son discriminatorias, la predicción de la inteligencia artificial serán también discriminatorias en un futuro. Entonces, tenemos muchísima responsabilidad sobre el objetivo que pueda cumplir la inteligencia artificial. Si es que tratamos de cumplir con un objetivo como acabar con la miseria social o humana, pues también esa cantidad de datos será parte de la nutrición que tiene la inteligencia artificial. Estamos, no sé si recién en pañales todavía de esta parte del desarrollo de la inteligencia artificial y del pensamiento, pero hay que ir por este lado, creo. No creo que solamente sean eventos de riesgo. Podríamos utilizarlos de otra manera. Tenemos que cerrar esta programación agradeciéndole, mi estimado Jaime, por la gentileza de acompañarnos, siempre atentos en su escucha, escuchándoles sobre estos temas tan atractivos, tan maravillosos. Esta última parte de las sentencias digitalizadas es otra cosa que me llama la atención, ¿no? Que podremos tener en poco tiempo, que un juez solamente hará un cálculo ahí rapidísimo, qué es lo que dice el chat de GPT, y podremos tener una sentencia definitiva sobre la vida, la libertad, sobre los bienes de la gente, lo cual me parece tremendamente fuerte y no sé hasta dónde llegue la injusticia o ayude a la justicia. En realidad es un enigma. Mi querido Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Que pase muy bien, Jaime. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludos. A nuestros amigos oyentes igualmente. Un feliz día.